Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que estén viendo este programa. Esto es... Panza arriba. Y les damos la bienvenida al tercer capítulo que estamos preparando, el tercer episodio. Todo para ustedes. Si no han visto el capítulo número 1, capítulo número 2, les recomendamos que vayan porque viene interesante la charla sobre la docencia. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Capítulo completo en YouTube. Sí, ¿Cómo? Panza arriba. y también noticias los van a poder encontrar en los capítulos completos en Facebook. Así que... no la sabías esa, ¿eh? Te estás enterando Es en que, vivo. ¿saben qué pasa? Hay una cuestioncita. No estaría usando Facebook. Vieron que es una cuestión generacional. Disculpame, se te cayó la edad. Y bueno, ahí sí, ¿qué le vamos a hacer? Ustedes son muy chicos, Por pero favor, antes por se favor. usaba Facebook. Las personas jóvenes como yo, Claro. Así ya que, no, si usamos quieren, TikTok. sí, no, bueno, los jóvenes usan TikTok, nosotros usamos Facebook, esto es así. Eh, Bueno, capítulo entero, entonces, capítulo completo en Facebook y en YouTube. Facebook. Algo más iba a decir. Bueno, después nos acordaremos. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy día queremos hablar de cómo continúa el conflicto docente a nivel nacional. Si bien nosotros estamos en Mendoza, estas dos personitas estamos en Mendoza, vamos a hablar del conflicto a nivel nacional y cómo siguen las cosas acá también en Mendoza, ¿sí? Pero un panorama nacional vamos a dar. Si ustedes son de cualquier otra provincia que no sea Mendoza y quieren contarnos cómo va la situación por allí, cuestiones del territorio, por favor, tiki, 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 nos escriben un comentario, un mensaje privado, así nosotros podemos el siguiente capítulo también tener información fidedigna de docentes que están trabajando allí o personas en general, no hace falta que sean docentes. Sí, que de hecho ya nos escribió una persona de Santa Fe el otro día. Vamos, Santa Fe. Y bueno, y de paso también agradecerles a los que ya nos están haciendo el Sí, aguante, total, con likes, comentarios, etcétera, total. suscribiéndose al canal. Así que bueno, ¿empezamos? Y nos escriben y Ah, nos eso. comentan también cómo van las cosas por allí. Así que bueno, buenísimo, buenísima esa información porque nos súper sirve. Y también vamos tejiendo redes. Algo que siempre decimos es que la docencia es comunitaria también. Debería ser una tarea más comunitaria. Así que bueno, tejer redes también con personas de otras provincias es muy interesante. Y porque además, perdón, pero la lucha de los derechos es también a nivel nacional, ¿no? No es solamente a nivel provincial. Así que bien ahí, sigamos con eso, seguimos tejiendo redes, seguimos comunicándonos. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Arrancamos con una nota de Infobae en la cual se dan 5 claves para entender el conflicto nacional docente. Esta nota salió el día 23 de mayo, o sea, fue un día antes del paro nacional docente que hubo la semana pasada. El día jueves estaba convocado el paro. Nosotros avisamos acá en el programa, cuando grabamos, estaba convocado para el día jueves y además fue convocado por CTA, ATE y todos los gremios que confluyen, ¿no? Sí, y también por los gremios Ah, universitarios. universitarios, O sea, claro. fue paro nacional, Importantísimo. universitario y no universitario. Exacto. Eh, que además, bueno, es la primera huelga en la que docentes universitarios y no universitarios hacen un paro en común en lo que va del actual gobierno de Milei. Bien, vamos a empezar entonces a ver por qué se dio este paro y por qué continúa el conflicto. Eh, Es importante pensar que hay dos cuestiones. Se me sigue cayendo el micro. Bueno, lo principal que se reclama a nivel nacional tiene que ver, por un lado, con la parte salarial y por otro lado, con la parte presupuestaria. Y ahora vamos a ir Mechando. exactamente. También recordemos en el entrega anterior, no sé cómo decirlo, Programa, episodio anterior, episodio. habíamos hablado de que el aumento que se había ofrecido a nivel nacional era a universitarios, claramente, era un aumento Sobre ítems sobre ítems que no tenía que ver con lo salarial, sino lo exactamente. presupuestario.
para que las universidades pudieran seguir funcionando, ¿no? Y vos marcaste muy bien marcado y mostraste las estadísticas de que la mayor carga de dinero que se lleva a una universidad es en salarios. Entonces lo presupuestario era mínimo. Todo esto lo recuerdo por si ustedes todavía no ven en la entrega número 2. De eso hablamos, así que pasen a verlo, que es muy interesante. Así es. Así que bueno, vamos a comenzar igual con los no docentes. Porque uno de los primeros problemas grandes que hemos tenido a partir de la asunción de Milei tiene que ver con que se congeló la paritaria nacional docente. La paritaria nacional docente es el espacio de negociación entre los gremios nacionales, o mejor dicho, los sindicatos a nivel nacional y el gobierno. Y con estas paritarias generalmente, ¿qué es lo que se establece? Un salario mínimo, un piso mínimo, que se supone que ese salario no lo debe cobrar, o sea, ningún docente debe cobrar menos de ese salario a nivel nacional. Bien, o sea, que influye a todas las provincias, no importa después el acuerdo que haga cada provincia. Exactamente. Hay que recordar algo que a principios del año pasado, 2023, se había logrado un acuerdo que era que si una provincia no quería pagar ni siquiera el mínimo que se acordaba en paritaria nacional, lo tenía que pagar Nación, que eso antes no estaba. Entonces, por ejemplo, si Mendoza, si el salario, el mínimo era, no sé, 200.000 pesos a nivel nacional, y en Mendoza nos querían pagar 150, el Estado iba a poner los 50 restantes. Y eso llegaba en un ítem que se llamaba... Creo que era compensación salarial, si no me equivoco. Bueno, obviamente se congeló la paritaria a partir de la llegada del gobierno de Milei y se congeló el salario mínimo. Entonces, ¿qué sucedió? El salario quedó en 250.000 pesos, que es el último salario que hubo en diciembre. De ahí en más no se ha actualizado. Bueno, y además del tema de este piso salarial que ya no está garantizado, hay que recordar que el gobierno de Milei nos sacó uno de los ítems que teníamos a nivel nacional, que era el FONID. Este ítem que se había ganado en la época de la Carpa Blanca, la década de los 90, y que representaba en casi todas las provincias más o menos un 10% del salario docente. O sea que ya arrancamos con una baja, o sea, con que una pérdida salarial. Porque, del 10% y además perdimos el piso. Exacto. Pensar que yo he vivido que nos den aumentos paupérrimos o que no nos den aumentos, pero nunca que nos bajen el salario. Bueno, esto nos bajaron el salario, literalmente. Es una de las cosas que se reclama, que el FONID vuelva y aparentemente, bueno, hay algunos proyectos que se han presentado en el Senado para que se vuelva a reincorporar el FONID, pero bueno, ya ha manifestado Milei que no quiere que el FONID vuelva, básicamente. Respecto al salario mínimo, para retomarlo, el gobierno había ofrecido a principio de año llevarlo a 325.000 pesos, lo que implicaba en ese momento un aumento del 30% del aumento. Pero en los meses o sea, en esos mismos meses, primeros meses del gobierno de Milei, la inflación fue del 71%. Entonces imagínense que esos 325.000 quedaban muy abajo de los 450.000 que pedían los sindicatos docentes en ese momento. Otra cuestión que se reclama también tiene que ver con el tema de la infraestructura escolar. Infraestructura escolar, comedores escolares, programas educativos que también a nivel nacional se han empezado a recortar. Y bueno, también el reclamo va porque se restituya todas esas partidas que iban al sistema educativo nacional. Sí, sin ir más lejos, hay escuelas en donde estoy trabajando actualmente y hoy día, por ejemplo, con los y las estudiantes, ellos tuvieron que cursar en la biblioteca de la escuela porque el curso no tiene estufas, no está funcionando la estufa, no han ido a verla, no hay partida presupuestaria, al parecer. Y esta mañana, a las 7:20 de la mañana, cuando salí para entrar a la escuela a las 8, hacía 1 grado. Entonces,
los chicos y las chicas no lo estaban pasando tampoco bien, no solamente docentes. También pienso en la calidad educativa, ¿no? Y en los espacios que les garantizamos a los chicos y las chicas para estudiar. Sí, podemos sumarle a eso también, por ejemplo, que hace poco ha salido la noticia de que el gobierno nacional no estaría pagándole a las empresas que ofrecen internet a las escuelas. Entonces ya tenemos escuelas, por ejemplo, acá en Mendoza. De hecho, yo en las 3 que estoy trabajando no hay... Más internet. Perdón, en 2 de las 3 que estoy trabajando ya no hay internet disponible. Y no se sabe cuándo van a retomar con el servicio. Bien. Eh, bueno, se reclama también por el tema de la modificación a los regímenes, perdón, jubilatorios docentes. Eso lo vamos a profundizar más en otro episodio. Y bueno, ¿quieres Sí. agregar algo? No, justamente la disparidad de los sueldos, que no es muy diferente el sueldo que hay en una docente de una persona que trabaja en docencia en Buenos Aires a Misiones, ni hablar, Mendoza. Misiones, Mendoza, el sur de Argentina. También son otras las condiciones, claramente, y podríamos hablar también de las escuelas rurales, que me parece que eso al final algo vamos a mencionar, que es muy importante. Así es. Bueno, fíjense lo que son los números. Hoy por hoy, un maestro o un docente con horas cátedra en Río Negro está ganando 620.000 pesos por un cargo. Este está siendo el salario más alto docente por cargo en el país. Cuando ya vamos a ver enseguida que la canasta básica a nivel nacional está en más de 800.000. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no hay ningún docente en ninguna provincia argentina Ninguna. que alcance a la canasta básica total con un cargo. Que ya dijimos en los capítulos anteriores que no tiene sentido pensar en decir, bueno, no, pero hay provincias que con 2 cargos llegan, la superan, sí, pero no es insalubre, no sirve a nivel pedagógico. Es insalubre. Claro. Perdón, es insalubre, Claro. En fin. Y fíjense, Sí, que un sí, docente debería, una persona que está trabajando en docencia debería tener un cargo, porque la carga horaria de frente al aula, luego todo lo que conlleva, luego sí o sí debería tener un cargo, 18 horas cátedras como máximo, con ese sueldo poder subsistir. Imagínense esto, qué dato relevante que la provincia que más está cobrando, ¿qué dijiste que era? Río Negro con 620.000. Claro. Todavía está por debajo de la canasta básica. Increíble. Así es. Ahora, pensemos que, por ejemplo, hay provincias como la de Misiones, que todavía tienen el sueldo en 250.000. Hablamos un poco en el capítulo anterior sobre el conflicto que está habiendo en la provincia, que todavía no han arreglado, por lo menos no en cuanto a lo que piden los docentes y estatales. Importante decir allí que hace más de 10 días que continúa el conflicto de Misiones, en Misiones, en donde se han plegado, continúa salud, educación y fuerzas de seguridad. Fuerzas de seguridad no han llegado a ningún aumento todavía, docencias tampoco, y por el contrario, ya ayer domingo hubo cortes de ruta aumentando más la zona de conflicto. Eso significa, esto está creciendo, está escalando este conflicto. Lejos, pareciera ser lejos de poder llegar a un arreglo. También con un sueldo de 250.000 pesos es imposible llegar a un arreglo, ¿no? No, y además que pensemos, por ejemplo, que... Se ofrecía un 20% de aumento, perdón. Sí, acá en esta nota de Infobae dice que le habían ofrecido llevarlo a 400.000 pesos, pero fíjense, incluso llevándolo a 400.000 pesos lo están dejando más de la mitad por debajo de la canasta básica a nivel nacional. Así que bueno, acá tenemos el número de la canasta básica a nivel nacional, es 828.000 pesos. O sea, bueno, saquen sus conclusiones, gente. Terrible. Bueno, habían hecho este mapa. La fuente de estos datos salariales es de la CGT. Ahí podemos ver toda la escala. Fíjense dónde queda Mendoza. Pero acá hay un punto, ¿no? Porque dice Mendoza 365.000 pesos. Pero esto es lo que vamos a cobrar recién con el aumento a fines de junio.
lo cual me da a pensar de que, bueno, probablemente varios de estos datos están adelantados en cuanto a los sueldos. Claro, porque son los arreglos que ya se hicieron, pero pensemos que los arreglos que ya se hicieron Claro, son el aumento que se va a venir recién en junio. en junio, a fines de junio. O sea, nosotros ahora a fines de mayo el sueldo va a estar en 350.000 pesos. Porque existe, para que ustedes sepan, la docencia acá suplente, las personas que son suplentes, que no son titulares, cobran un mes atrasado. Bueno, Entonces sí. todos los aumentos y todo lo demás te llega un mes después que a las personas que son No, no, titulares pero o que pará, están... porque los 350 son para titulares. Los titulares Ah, son los que ahora cobran 350.000 pesos y que van a cobrar fin de junio hermoso momento. 365.000 pesos. Hermoso momento. Bueno, para que sepan, las personas, no sé cómo es en otras provincias, que esto estaría bueno que ustedes también pudieran decírnoslo, pero acá las personas que son titulares tienen otros derechos que las personas que son suplentes. Tienen más derechos que las personas que son suplentes. Que después algún día podremos, en uno de los ¿Episodios? episodios, podríamos hablar del estatuto docente. Vamos, muy interesante, que necesitamos aprenderlo, leerlo y además hablar de esto, de los derechos que tienen las personas que son titulares y las que son suplentes, como si hicieran tareas diferentes, ¿no? O sea, No, agreguemos incluso que hay personas que, por ejemplo, tienen algunas horas titulares y otras suplentes, y las suplentes las cobran tarde y las titulares a sí. tiempo. Es una locura. Eh, Bien, entonces estábamos diciendo que los datos no son del todo claro, hay que tomarlo con del presente. pinzas. Exacto. Eh, Los paros, ¿cómo han sido los paros bueno, en los distintos esto es lo que lugares? vamos a ver en algunas provincias. Sí, Por ejemplo, en lo que es Neuquén y Misiones, sí, ya llevan 15, o sea, hasta la fecha esta, que era el 23 de mayo, ya llevaban 15 días de paro bien, en ambas provincias. bien. Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, en Santa Fe, 13 días de paro llevaban hasta esta fecha. Eh, bueno, fíjense que algunas cuestiones se repiten en todas las provincias, como por ejemplo esto de que les habían ofrecido 18% de aumento en tres partes, que es lo que nosotros vivimos acá en la En provincia. 3 cuotas. Los aumentos de Mendoza casi siempre son en cuotas. Exactamente. Y además, esto es importante, el Ministerio de Educación de Santa Fe implementó un premio a los y las docentes que tuvieran asistencia perfecta. Que sin ir más lejos, acá en Mendoza se ha implementado con otro nombre que se llama ITEM Aula y que, bueno, te descuentan, además del presentismo, te descuentan este ítem cuando faltas a las escuelas. Sí, Cierta cantidad. y te pareció también que se implementó también en Córdoba. En Córdoba tienen el ítem profesional docente. Ah, mira. O sea que le van cambiando los nombres, pero... Pero esto también es importante que digamos que es una manera de coaccionar a las personas que están trabajando en docencia para que no hagan paro, ¿no? O sea, es otro ítem más que te ponen para que te cueste faltar y además esto de, bueno, me premian si voy todos los días a la escuela. Lo que hace, otra cosa importante, es que los y las docentes vayan a trabajar enfermos y enfermas en malas condiciones. Y hablemos de cuáles son las patologías que después tenemos las personas que estamos en docencia y si son cubiertas por ART o no son cubiertas, ¿no? Para un capítulo, para otro para que capítulo, siga. pero me parece que está bueno que lo vayamos pensando y que ustedes lo piensen en sus espacios, lugares, Exactamente. territorios. Sí, que además, a ver, uno pudiera decir, no sé, si a plata de hoy cualquier docente inicial estuviera ganando 1,5 millones de pesos por mes, quizás uno podría decir, bueno, che, si faltaste, qué sé yo, capaz que te merece que te descuenten el día, pero en las condiciones en las que nosotros estamos, no, ni se tendría que discutir esta cuestión, me parece. Me quedé pensando en eso que dijiste y de todas maneras, aunque ganáramos 1,5 millones de pesos, Con un cargo. con un solo cargo de trabajo, ¿no? O sea, ideal, pensemos, bueno, trabaja, sí, 8 horas ese docente, tiene horas frente al aula, se mata las cuerdas vocales, el cuerpo, todo para hablar, enseñar a 30, 35, 40 estudiantes en un mismo lugar, en condiciones paupérrimas, bueno, tal. No importa, supongamos que lo tenemos, si esa persona se enferma, tiene el mismo derecho a ausentarse del trabajo para reposo y volver al trabajo como cualquier otro trabajador o trabajadora. Entonces también pensemos que aunque ganáramos bien,
no es negociable, los derechos no son negociables. Tenemos el derecho a enfermarnos, que nadie la pasa bien enfermo o enferma, y a poder faltar a nuestro lugar de trabajo. Paros, no va a haber más paros si las condiciones son dignas de trabajo, si tenemos un salario acorde a la tarea que hacemos y mínimamente que podamos vivir con ese salario. Entonces me parece muy importante esto, recalcar que, ojo, que no importa cuánto ganemos, los derechos no son negociables. Y por eso también pensamos en esto, ¿cuántos días de paro llevamos en las distintas provincias de Argentina? Habías nombrado entonces la última provincia, perdón. Eh, ah, Santa Fe. Bien. Y Santa Fe y Córdoba con sus ítems, tenés razón. pseudo ítem aulas. Ahí va, ahí va. ¿Y cómo estamos en Mendoza, por ejemplo? El último paro. No, y en Mendoza tuvimos, es que no ha Tuvimos habido paro en Mendoza puntualmente, han habido paros nacionales. A los Claro, que pero claramente en Mendoza podíamos acatar el paro. Es claro, más, nuestro sindicato, un día antes o 2 días antes, lanzó la convocatoria del paro nacional y el acatamiento es muy bajo por parte de los y las docentes. También está este ítem acá en Mendoza, como les decía, ítem aula, que es coercitivo. Entonces hace que los y las docentes ya ganamos muy poquito, y ni hablar de celadores y celadoras, porque ya vamos a ir a eso. por Dios, terrible, pero y encima tienen mayor carga horaria. Bien, pensar entonces que todas las personas que están en docencia, que están en una escuela, encima les descuentan este ítem y que por eso también evitan hacer paro, porque no llegamos a pagar alquiler, comida, etcétera, de hijos, hijas, mantener. Totalmente. Eh, bueno, continuamos. Pasamos ahora a lo que sí son los docentes universitarios. Bueno, recordamos que estuvo la marcha muy masiva, que fue el 23 de abril. Y después de eso, bueno, ha seguido el conflicto. Hablamos de esto, de que había habido un conflicto con la UBA. Un acuerdo hacia la UBA, pero Sí. no hacia las otras universidades, ¿no? Eso generó este conflicto que vos estás nombrando, que de nuevo, capítulo 2, episodio 2, ahí lo charlamos un poco más. Bien, y fíjense lo siguiente, porque habíamos dicho recién el tema este de que los aumentos anunciados en primer momento habían sido no hacia la parte del presupuesto que incluya los salarios docentes. Y desde CONADU, que es uno de los sindicatos nacionales universitarios de docentes, habían explicado que en los 5 meses de gestión de Milei ha habido una actualización salarial del 61% en los docentes universitarios, mientras que en el mismo periodo la inflación fue del 122%. Como para que ustedes vean lo atrasados que vamos quedando, en este caso los docentes universitarios, respecto a la inflación. Pero bueno, le dijimos recién esto de que en este mapita y en esta tabla que veíamos con los salarios, ya nos dábamos cuenta de que habían algunos errores de cálculo. Y vamos a ir a los simuladores que tenemos hoy por hoy disponibles para ver cuánto es lo que puede ganar cualquier persona que se dedique a la educación en la provincia de Mendoza.